Bueno chicos, pues hoy vamos a ver cómo calcular los máximos y mínimos absolutos en un intervalo. Para calcular esto vamos a seguir el método del intervalo cerrado. Bueno, en principio, este método lo podemos ocupar solamente si la función es continua. Entonces ya vimos cuando una función es continua. Si esa función es continua, podemos utilizar este método. Y va a ser siempre en un intervalo, en el intervalo A, B. Fíjense que aquí el intervalo es cerrado. El primer paso consiste en encontrar los valores de f en los números críticos de f en A y B. Bueno, en este caso vamos a calcular qué son esos números críticos. Pues no es otra cosa que cuando la derivada se hace cero, es decir, para qué valor de esa función la derivada se hace cero. Como segundo paso, vamos a hallar los valores de la función en los extremos del intervalo. ¿Cuáles son los extremos del intervalo? Pues es el valor A y es el valor B. Esos son los extremos. ¿Para qué va? Bueno, y por último paso es después de que ya hicimos el 1 y el 2, vamos a elegir entre esos dos pasos cuál es el valor máximo absoluto y cuál es el valor mínimo absoluto. Bueno, para que quede claro vamos a hacer un ejemplo y es así como lo van a resolver en el video. Dice, hallar máximos y mínimos absolutos en el intervalo menos 1/2, 4. Es decir, menos 1/2 sería el valor de A y 4 sería el valor de B. ¿De cuál función? De la función x cúbica menos 3x al cuadrado más 1. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer el primer paso. El primer paso consiste en hallar los valores críticos. Como ya mencioné, es calcular la derivada e igualarla a 0. Entonces, primero vamos a calcular la derivada de esta función. Entonces, ¿quién es f'? Pues f' de x, ya hemos calculado derivadas de muchas funciones. Entonces, como este es un polinomio, hay que hacerlo por partes. Primero, la derivada de x cúbica, pues esa ya por la regla de la potencia es 3x al cuadrado. La derivada de menos 3x al cuadrado, pues es menos 3 por 2x a la 1, pero ya no se pone. Más la derivada del 1, que como es una constante, pues es 0. Y esto da como resultado, si ya simplificamos, pues 3x cuadrada, hacemos la multiplicación de 3 por por 2x y quedaría menos 6x. Y el 0 pues ya no se coloca. Entonces yo voy a remarcar esto porque esta derivada es la que nos va a servir. Ahora, ya encontré la derivada, pero dice que debemos igualar. Esto significa que hay que igualar a 0. Entonces, vamos a copiar adelante lo que nos dio de la derivada, que sería 3x cuadrada menos 6x, y le ponemos igual a 0. Una vez que ya tenemos esto, vamos a resolver, es decir, a hallar valor de x. Debemos hallar los valores de x. Esta es una ecuación cuadrática, vean, esta es una ecuación cuadrática. Entonces, esa ecuación cuadrática la pueden resolver con la fórmula general, pero yo lo voy a hacer factorizando la x con factor común. Es decir, x lo tomo por fuera, abro un paréntesis y adentro dejo 3x. Acuérdense que si es cuadrado puedo tomar una y ya nada más se queda una.
del siguiente término, como ya tomé una, ya nada más queda 6 y se iguala a 0. Ahora, como es un producto, podemos separarlo. X es igual a 0 por una parte, o sea, estoy tomando esta X, y por la otra parte voy a tomar lo que está dentro del paréntesis, que sería 3X menos 6, y lo igualo a 0. Entonces, hasta ahí ya igualé y ahora vamos a seguir resolviendo. Pues en esta parte X igual a 0 ya no hay nada que hacer, pero en la segunda expresión pues tenemos que despejar. Entonces X sería igual a, el menos 6 pasa sumando y el 3 pasa dividiendo. Entonces X sería igual a 6 entre 3, 2. Entonces yo aquí vuelvo a subrayar estos valores porque estos valores que me dieron de la derivada son los dichosos valores críticos. Entonces aquí puedo poner, por lo tanto, los valores críticos son, ¿quién? X igual a 0 y X igual a 2. ¿Va que va? Bueno, ya hice el paso 1. Ahora vamos con el paso 2. El paso 2 dice, hay que calcular los valores de f de x en los puntos extremos. Acuérdense quién dije que eran los puntos extremos, pues son los valores del intervalo. Y el intervalo de mi ejercicio era menos 1/2, 4. Esos son los valores extremos. Entonces, vamos a sustituir estos valores en la función original, no en la derivada. Acuérdense que la que aquí marqué de rojo es la derivada y la original es la que está aquí arriba de color rojo. Esta es la original. Bueno, entonces vamos a evaluar. Primero, f evaluado en menos 1/2. Pues dice, aparece x cúbica, voy a poner menos 1/2 al cubo. Luego aparece menos 3x cuadrada, entonces menos 3, abro paréntesis, menos 1/2 al cuadrado. Luego aparece más 1, pues lo copio el más 1. Y haciendo eso, f en menos 1/2, ¿a qué es igual? Bueno, voy a subirme para que pueda yo seguir escribiendo. Entonces acuérdense que la función estaba aquí arriba, pero bueno. Entonces voy a calcular f en menos 1/2, ya lo hice aquí. Vamos a resumir, bueno, a simplificar las operaciones. Y aquí abusados, menos 1/2 al cubo es multiplicar menos 1/2 por menos 1/2 por menos 1/2. Y eso nos daría menos 1/8. Ustedes lo revisan con calma. Luego, primero, en el siguiente término hago el cuadrado y dejo el 3 por el momento. Y el cuadrado de 1/2 sería 1/4. El más 1 lo seguimos dejando. Vuelvo a hacer la multiplicación que me falta. Y entonces me queda menos 1/8 menos 3/4 más 1. Y ahora, esto que es una suma de fracciones, voy a realizarla convirtiendo cada término a octavos. El primero ya es octavo, ya no hay nada que hacer. En el segundo, para hacerlo octavo, tengo que multiplicarlo por 2 abajo y por 2 arriba. Y entonces, al hacer esa multiplicación, me queda menos 3 por 2, 6, 4 por 2, 8. Equivalente. Y el tercero, que es el 1, pues nada más es equivalente a 8 entre 8, ¿verdad? 8 entre 8.
Como ya todos son octavos, ya los puedo sumar y restar y esto me daría menos 7 octavos más 8 octavos, un octavo, por ley de signos. Entonces no se les olvide, un octavo dio cuando evalué a la función en menos un medio. Ya utilicé el primer extremo de mi intervalo. Voy con el segundo, que es el 4. Entonces, f en 4 es igual, sigo utilizando la misma función original. Ahorita la bajo, acuérdense, esta que está es original, la primera de rojo. Y entonces otra vez voy a calcular ahora, pero la función en 4. Entonces la función en 4 es otra vez poner el 4, pero ahora ese 4 también va al cubo, menos 3 por 4 al cuadrado más 1. Vean que es la misma regla, la de aquí que la de aquí, solo que el valor que estoy sustituyendo pues es diferente. Ahora voy a hacer las operaciones. F en 4 es igual 4 al cubo. 4 por 4, 16. Por 4, 64. Menos 3 por 4 al cuadrado, 16. Lo dejo indicado. Paso el 1. Otra vez, f en 4 es igual a 64. Y ahora sí hago 3 por 16. 3 por 6. O 6, sí, 3 por 6, 18. Y 3 por 1, 3 y 1, 4, 48. Más 1. Entonces hago esa operación, f en 4 es igual a, hacemos la resta primero, 64 menos 48, quedaría 8, 6, 16, más 1 sería 17. Es decir, f en 4 es 17. Entonces yo ya tengo 4 valores, los voy a remarcar de color rojo. Bueno, ahorita calculé 2, los voy a encerrar, 1 octavo y 17. 1 octavo fue f evaluado en menos 2 y 17 fue f evaluado en 4. No se les olvide. Pero en el paso 2 tuve los valores críticos x igual a 0 y x igual a 2. ¿Va que va? Bueno, entonces vamos a hacer el tercer paso. El tercer paso dice, comparando el valor más grande y pequeño del paso 1 y 2. Si se dan cuenta, yo aquí ya tengo 2 valores del paso 2, entonces lo voy a poner. Del paso 2, escribo del paso 2, f en menos un medio me dio 1 octavo. Y f en 4 me dio 17. ¿Va que va? Pero más bien me falta evaluar el paso 1. Entonces, del paso 1 me falta evaluar cuánto vale f en 0. Recuerden que 0 fue un punto crítico. Y cuánto fue o cuánto será f en el otro punto crítico fue 2. Y regresamos aquí arriba por si no se acuerdan. Aquí yo les dije los valores críticos. Es x0 y x2. Entonces ahora voy a evaluar la función en esos valores. Entonces, porque del paso 2 ya me dio, pero del paso 1 no. Entonces f en 0 sería 0 al cubo, la misma función original,
menos 3 por 0 al cuadrado más 1. Y esto está muy fácil porque entonces todo se hace 0 y solo queda 1. Ahora f en 2 es 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 1. Y entonces f en 2 es igual a 2 al cubo es 8. Abusados que me hacen esto mal. Y luego el primero va a la potencia, 2 por 2, 4 por 3, 12. Más 1. Y entonces f en 2 es igual a 8 menos 12, da menos 4 más 1, da menos 3. Entonces aquí dije, a ver, ¿cuál es el valor más grande de los que acabo de obtener? 1/8, 17, 1 o menos 3. Pues es obvio que el valor más grande es el 17. De todos, el valor mayor es 17. Y ese 17 lo originó x igual a 4. ¿Para qué va? Ahora, ¿cuál es el valor más pequeño de los que quedan? ¿El 1/8, el 1 o el menos 3? Pues es obvio que es el menos 3. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ese menos 3 es el valor más pequeño y lo originó x igual a 2. Entonces, pues ya tengo entonces el máximo absoluto. Aquí este valor sería el máximo, entonces el máximo es 17. En resumen, este sería el máximo y este sería el de abajo, sería el mínimo, mínimo absoluto. ¿Acá? Bueno, ¿cómo voy a comprobar esto? Quiero que pongan atención y que en sus videos me hagan la gráfica para concluir. Fíjense aquí lo que voy a poner. Dice, observa las gráficas, la original y la derivada. Entonces, yo voy a regresar al comienzo para acordarme de quién era la ecuación original y quién era la derivada. Entonces, aquí está la original, que es con la que estuve evaluando. Esta que ya había yo puesto que era la original. Acuérdense porque esa es la primera gráfica. X cúbica menos 3x cuadrada más 1. Y luego la derivada es la de aquí abajo. Esta es la derivada. 3x cuadrada menos 6x. ¿A qué va? ¿Por qué? Porque vamos a ver que la original es de grado 3, pero la derivada ya es de grado 2, bajo el grado. Entonces, aquí abajo voy a poner esas ecuaciones y vamos a hacer un análisis. De la original, quedamos que la ecuación era f de x igual a x cúbica menos 3x cuadrada más 1. Y la derivada, que ya la calcularon, es 3x cuadrada menos 6x. ¿Va? Entonces, yo ya calculé quién es el máximo y quién es el mínimo. Fíjense aquí. Yo dije que un valor crítico de la función derivada fue
Ustedes lo revisarán con el apunte. Un valor crítico fue x igual a 0 y x igual a 2. Cuando calculé la derivada igual a 0. Pues x igual a 0 es aquí, donde marco el punto, y x igual a 2 es aquí. Pues sí, porque digo, ¿dónde la curva se hace 0? Pues donde corta al eje de las x. Ahí son los valores críticos. Los valores críticos se localizan en la derivada. Siempre los valores críticos en la derivada, eso representan el corte con el eje x. Ahora, ¿qué pasa en la función original? Pues aquí represento otra vez los valores críticos, que fue aquí en 0 y en 2. Ahí están. Pero también de la original calculé los extremos. Acuérdense que les dije los extremos del intervalo. ¿Y quiénes son los extremos del intervalo? Pues el intervalo era menos 1/2, 4. Entonces, este es el extremo A y el 4 es el extremo B. Los localizo también en el eje X. Y entonces sería en menos 1/2, pues de hecho sería más o menos aquí, de hecho donde se hace 0. Y en 4 estaría yo ubicado aquí. Ahora, ¿qué está pasando en esta gráfica? ¿Qué es un máximo y qué es un mínimo? En este pedacito de menos 1/2 a 4, no todo el espacio, solo en ese pedazo, podemos observar que hay valores altos como montañas y hay valores bajos como barrancas. Y entonces, pero hay valores más altos que esta montaña, los que están por acá. Esos están más altos. Ok, y hay valores más bajos que esta barranca, por ejemplo, este valor. Pero como yo quiero solo en el intervalo menos 1/2, 4, es obvio que por la gráfica el valor más pequeño, o sea, la barranca más profunda, no puede ser este punto, este no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque ya está fuera del intervalo. Está fuera del intervalo. ¿Ok? Entonces, en este pedacito, pues el valor mínimo, la barranca más profunda, sería este valor, es más mínimo. Por eso es el mínimo absoluto. Y ese valor mínimo, ¿en qué x está? En x igual a 2. Pues sí, porque aquí en x2, si yo trazo la recta vertical, ahí es donde está el mínimo. ¿Ah? Ahora, de los máximos. Pues ya dije que esta montañita es un máximo, pero existe otra, un valor más alto aquí. Pues fíjense, aquí como el valor alto que estoy señalando aquí, de hecho sería el 17, es en 4, porque yo si trazo una recta vertical en 4, toca ese valor 17, entonces no puedo considerar esta montaña, no es el máximo. El máximo sería el punto de aquí arriba. Este sí sería el máximo. Y este máximo, ¿quién lo origina? Pues el 4. ¿Va que va? Y eso es lo que yo acabo de decir aquí arriba. Que el valor mayor lo originó en x4 y vale 17. Y que el valor más pequeño lo originó el 2 y vale menos 3. ¿Va que va?
Entonces, así calculo el valor máximo y valor mínimo. Esperen las indicaciones, más bien, esperen su ejercicio que van a realizar y lo explican por video. Adiós.